a, a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y a conocer un poco sobre los trabajos que desarrolla. De hecho, nos ha impresionado gratamente el nivel, la diversidad de temas de los trabajos que han tocado en la mañana. En esta parte tenemos igualmente varios proyectos, ¿cierto? Y voy a invitar a Glenny Tatiana Segura Portocarrero y al profesor investigador William Bardales Escalante a que pasen por favor al escenario. Igualmente a la profesora investigadora Carla Saldaña Serrano, quienes tienen la presentación de los dos primeros trabajos. El primer trabajo que un poco ha generado mucho entusiasmo y de nuevo ha puesto el tema de la investigación en boca de no solamente de nosotros, los peruanos, sino de todo el mundo, es el tema de conservación genética de caballo peruano de paso a través de la clonación. Este trabajo tiene un tiempo asignado de 30 minutos y luego seguirá el siguiente, que es primer genoma mitocondrial del caballo peruano de paso, un primer paso hacia su conservación y mejora genética. La mecánica de este espacio, de esta primera parte, vamos a escuchar ambas presentaciones. Luego de esto, invitaré al panel conformado por destacadas investigadores de la Universidad Católica para que puedan hacer sus comentarios, precisiones, en fin, por ahí de repente alguna consulta o pregunta. ¿De acuerdo? Entonces empezaremos con el primer tema, conservación genética del caballo peruano de paso a través de la clonación, y lo presentan Glenny Tatiana Segura. Ella es ingeniero zootecnista por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, de Amazonas. Es actualmente candidata a doctor en Ciencias para el Desarrollo Sustentable de esta universidad. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Ciencia de Datos. Es investigadora de RENACIT, del Instituto de Investigación en Ganadería y Biotecnología y responsable del Banco de Semen y Embriones. Responsable de los procesos de laboratorio de biotecnología animal y ha realizado pasantías internacionales a laboratorios y universidades en Brasil, Colombia y Estados Unidos. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas, Scopus, y con experiencia en biotecnologías reproductivas como FIP, ICSI, cultivo celular y clonación. Mientras que el profesor William Bardales es médico veterinario graduado en la Universidad Nacional Pedro Ruijayo con maestría en Ciencias y con mención en Innovación Agraria para el Desarrollo Rural en la Universidad Nacional Agraria La Molina y estudios de doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable. Es docente e investigador de la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza en el área de Fisiología Animal, Enfermedades Infecciosas y Parasitarias. Es director del Instituto de Investigación en Ganadería y Biotecnología y responsable del Laboratorio de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Instituto de Investigación en Ganadería y Biotecnología de esta universidad. Actualmente es coordinador del proyecto de creación del Servicio de Investigación y Enseñanza en Equinos en la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza. En los años 2023 y hasta la fecha, coordina proyectos de investigación en el caballo peruano de paso, como el desarrollo de la clonación e identificación del genoma del caballo peruano de paso. Bien, entonces, para esta primera presentación, pues dejo en el uso de la palabra a Glenny Tatiana Segura y William Bardales. Ustedes seguramente ya se han coordinado y por favor, adelante. Buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad vamos a compartir un trabajo del Instituto de Laboratorio de Investigación en Ganadería y Biotecnología
que pertenece a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Bueno, en esta oportunidad el tema de nuestra investigación es conservación genética del caballo peruano de paso a través del proceso de clonación. Bueno, cuando hablamos de clonación nos preguntamos qué es la clonación, ¿no? En este caso la clonación pues es producir un ser vivo idéntico a otro. ¿Y cómo se logra esto? Esto se logra al copiar lo que es el material genético del organismo original y pues creando un nuevo individuo genéticamente igual. Hay diferentes procesos dentro de la clonación. Algunos de estos se producen de manera natural y pues otros se producen de manera artificial. Tenemos lo que es la clonación natural, por ejemplo, está ahí, ¿no? Lo que es los gemelos idénticos, que de manera natural pues un óvulo se fecunda y posteriormente dentro del individuo se produce la formación de dos embriones a partir solo de un óvulo. Y lo que es pues la clonación artificial, que es ya realizar este proceso de generar dos individuos o un individuo idéntico a su original, pero dentro de un laboratorio. Y pues acá tenemos uno de los ejemplos más conocidos en lo que es animales de granja, que es la oveja Dolly, en la cual se empezó los trabajos a partir de ya células adultas somáticas. ¿Cuáles son los avances de la clonación que ha tenido la universidad? La universidad viene realizando trabajos desde el año 2015. Nuestros primeros resultados fueron por una de las técnicas de clonación que se denomina bipartición embrionaria. Esta técnica consiste en ¿qué? Consiste en cortar un embrión ya formado en dos, mecánicamente, simplemente con la mano y bajo pues un estereoscopio. De esta manera nosotros logramos tener los primeros clones por esta técnica de bipartición embrionaria. En el año 2016, como ustedes están observando, la primera especie con la que hemos trabajado han sido bovinos, ¿no? En el año 2016 ya empezamos con la técnica que se utilizó en la clonación de la oveja Dolly, que es la utilización de células somáticas y pues la técnica se llama clonación hecha a mano mediante la transferencia nuclear de células somáticas. La clonación hecha a mano es una técnica donde no se utiliza lo que es un equipo sofisticado, lo cual ya cuenta la universidad, que es un micromanipulador. En esos años, en el 2016, solamente se hizo esta técnica que es dentro del proceso de clonación, lo que es la enucleación. Específicamente, esta parte se hizo con la técnica de corte, igual a la bipartición embrionaria, la diferencia que en este caso lo que se cortó fue un óvulo, con la finalidad de ¿qué? De eliminar el núcleo de este y quedarnos solamente con el citoplasma. Posterior a esto, ya obtuvimos lo que es una implementación con un equipo muy sofisticado dentro del laboratorio, como les comentaba, que es ya el micromanipulador. Un equipo que nos optimizó este proceso de clonación y a partir de esto se logró generar más individuos, más clones. La tercera imagen son clones, son hembras de la raza Fleckby, clonadas de una vaca alemana. ¿Cómo es que obtuvimos nosotros este material genético? Pues uno de nuestros pasantes de la Facultad de Zootecnia fue a este país y trajo tejido, un pedazo de tejido de este animal a nuestro país. Y pues, obviamente, mediante un convenio previo, nosotros en laboratorio, a partir de ese pedazo de tejido, generamos lo que son las líneas celulares y posteriormente iniciamos los primeros ensayos o los trabajos de clonación a partir de ese tejido. Esos individuos, hasta el momento, en la actualidad, ya cuentan con crías nacidas mediante también la aplicación de una biotecnología reproductiva, que es la multiovulación y transferencia de embriones. Cada una de ellas gestó una cría y los otros embriones producidos fueron transferidos a receptora. De esta manera, lo que nosotros comprobamos es que los clones reproductivamente tienen la misma funcionabilidad que otro individuo. A partir de este trabajo, del primero del año 2016, se generó el primer artículo en clonación acá en el país y pues posteriormente se ha ido realizando otras publicaciones respecto a esta especie.
Después de los trabajos de clonación en estos bovinos, como les mencionaba, pues cogimos un animal representativo en lo que es la vaca alemana, que se denomina Lucy, su nombre es Lucy, el original, y los clones son Lucy 1 y Lucy C2. Pues busquemos lo que es una especie también importante para nuestro país para posteriormente conservar su material genético. Y pues optamos por lo que es la clonación en el caballo peruano de paso. Una especie muy representativa. Justamente seleccionamos a un animal por presentar diferentes premios dentro y fuera de nuestro país. Ustedes en esta imagen pueden ver al original y pueden ver al clon. Esta imagen de acá es un resumen de cómo fue el proceso de clonación del equino. Para realizar lo que es un proceso de clonación, nosotros lo que hicimos primero fue la generación de un cultivo celular. Para ello, lo que se hizo, pues, es sacar una biopsia de ejecutivo, el animal original. A partir de esa biopsia, que fue transportada al Laboratorio de Biotecnología Animal, se desarrolló los procesos de digestión mecánica e enzimática y posteriormente se generó lo que es una línea celular. Ese material genético fue almacenado en tanques de nitrógeno y posteriormente se sacó solamente un criotubo con un número específico de células para realizar lo que es el primer proceso de clonación. Pero, como les mencionaba, esa es la primera parte, las células del animal que se quiere clonar. La segunda parte es la obtención de los óvulos. ¿Por qué? Porque para generar un individuo se necesita óvulos, ¿no? Que son la base para generar un embrión. Por tal motivo, la segunda parte es la obtención de los óvulos de las yeguas. En este caso, nosotros obtuvimos ovarios de matadero. Otra fuente es también utilizar lo que es la técnica de aspiración folicular, pero para más obtención de mayor cantidad de óvulos, optamos por esta técnica, ¿no? Utilizar ovarios de camal y a partir de ahí aspirar los óvulos. Esos óvulos se llevaron al laboratorio y se incubaron en una incubadora de CO2 por 24 horas. Posteriormente, ¿qué se realizó? Posteriormente, pues se realizó lo que es la enucleación. ¿En qué consiste este proceso de enucleación? Como su nombre lo dice, sacar el núcleo. ¿Por qué? Porque el óvulo tiene información genética, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer es trabajar con la información genética del animal donante. Por esta razón, lo que hacemos es sacar el núcleo al óvulo. Posteriormente sigue la etapa de inyección de solamente una célula del cultivo celular generado hacia dentro del óvulo enucleado, ¿sí? Una vez de que se ha realizado este proceso todo con un micromanipulador, se realiza la segunda etapa, que es ya la etapa de electrofusión y activación química. La etapa de electrofusión en sí es la que se utiliza para poder unir la membrana de la célula y del óvulo, para que puedan hacerse una sola estructura. Posteriormente viene la activación química, lo que en realidad el proceso en una reproducción normal lo haría un espermatozoide al realizar lo que es la fertilización. Como esto es una clonación, es una reproducción asexual, nosotros hacemos una activación química, o sea, una simulación de fertilización, pero a través del uso de químicos. Y este proceso, ¿qué es lo que hace? Pues que el óvulo, en este caso, simule que está siendo fertilizado y comience por sí solo a dividirse. Este periodo de desarrollo embrionario dura 7 días. A los 7 días de cultivo, el cual se realiza dentro de una incubadora también de CO2, con medios específicos, se genera ya el embrión. Y pues este embrión posteriormente es transferido a una vaca, diré a una yegua receptora, ¿no? Una yegua que previamente ha sido preparada, a la cual se le ha monitorizado todo su ciclo reproductivo, y cuando ésta ya tiene 5 días post ovulación, se transfiere lo que es el embrión. Y luego esperamos el tiempo de gestación y obtuvimos el primer clon
de ejecutivo, denominado clon AB ejecutivo segundo. Acá tenemos lo que es un poco de la información genética de lo que es el clon, diré el original ejecutivo. Tenemos ahí algunos datos esenciales de este animal. Acá tengo algunas imágenes, porque si bien es cierto, yo les mostré una imagen resumida del proceso de cultivo celular, pero en sí tengo unas imágenes reales de cómo es que se desarrolló el proceso, ¿no? El tejido se extrajo de una parte del potro, en este caso del cuello, una biopsia. La biopsia se llevó al laboratorio. A partir de esta, pues se generó lo que son los cultivos celulares. Ustedes pueden observar ahí lo que son células ya crecidas y posteriormente pues células ya almacenadas, ¿no? Congeladas. Esta técnica de generación de cultivo celular no solamente lo utilizamos en equinos, es una técnica que lo realizamos a también algunos trabajos que estamos haciendo en especies de peligro de extinción en nuestra región de Amazonas. Tenemos también líneas de cultivo celular de animales representativos, vacunos, ovinos, porcinos, ¿no? Es una técnica que lo asociamos a diferentes otras biotecnologías, no solamente la clonación, sino también nos sirven para almacenarlo en nuestro banco de germoplasma. Acá tienen unas fotos también reales de lo que es el trabajo que se hizo. Tenemos acá lo que son óvulos inmaduros de equinos. Tenemos una foto de cómo se observan los óvulos ya después de un proceso de maduración. Tenemos lo que es una imagen de las células tripsinizadas, las células preparadas ya para formar lo que son los embriones clones. Tenemos lo que es el proceso de enucleación, donde ustedes en la imagen pueden observar las dos agujas que se utilizan en el micromanipulador, que es una la holding, que es la que sujeta en este caso el óvulo maduro, y lo que es la aguja de inyección, que es la encargada de ingresar en el óvulo y pues retirar el material genético. Luego tenemos lo que es la parte ya de la reconstrucción, donde si ven en este círculo rojo está la célula que se va a ingresar en este espacio de acá, que es el espacio perivitelino entre la zona pelúcida y la membrana del óvulo. Ahí es donde se deja lo que es la célula que va a formar el nuevo núcleo, para posteriormente entre al proceso que les decía de electrofusión. Esto de aquí ya son imágenes de los embriones, así es como se observan los embriones de equinos. Son muy diferentes morfológicamente a los bovinos, pero son los embriones equinos generados, ¿no? Después de 6 a 7 días de cultivo. Estos embriones, después de haber sido generados, pasaron por un proceso de implantación y transferencia embrionaria. O transferencia embrionaria y posterior, pues, su implantación, ¿no? Acá tenemos lo que es los procesos de evaluación de la receptora después de que se ha realizado lo que es un transporte de los óvulos a campo, ¿no? Eso de acá es un video, no sé si lo pueden poner. La primera imagen. ¿No es video? Ay, ok. Bueno, entonces lo que se hace, les estaba mencionando, mediante un ecógrafo, es el diagnóstico de lo que es una gestación y pues también se lo utiliza para realizar lo que es una evaluación, cómo se encuentra el animal, ¿no? En este gráfico, bueno, en esta tabla lo que les voy a presentar es una transferencia, las transferencias embrionarias realizadas. Pueden observar, en realidad se hizo recién, pues el año pasado, finales del año pasado, solamente 6 transferencias, de los cuales obtuvimos 4 preñeces, que representan un poco más del 60% de implantación de los clones. Por el momento tenemos el nacimiento de ave ejecutivo, que nació el 16 de agosto. Tenemos una yegua preñada, disculpen, lo que pasa es que hemos trabajado bastante en vacas, que se nos confunde un poco, pero tenemos una yegua preñada de 284 días y pues otra yegua preñada de 81 días. Tenemos más embriones criopreservados, los cuales pues de acuerdo a la preparación, a la ovulación de las yeguas, vamos viendo y vamos transfiriendo.
Ese sí es el video, ¿no, doctora? No, no. En este caso, lo que sí están viendo acá es el resultado del diagnóstico de preñez, ¿no? Y pues el proceso de gestación, ¿no? En esta etapa es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque después de que se produce lo que es el proceso ya de implantación del embrión, todo el periodo de gestación es completamente monitorizado. ¿Sí? Todo lo que es el manejo, la alimentación, las ecografías son constantes, todos los días. Todos los días había un control, un monitoreo. ¿Para qué? Para ver cómo es que va creciendo, si está teniendo un crecimiento normal, cuál es el ritmo cardíaco, ¿no? Y pues el animal obviamente que tiene que estar en un ambiente sin estrés, ¿no? Sí, sí es un video, ¿no? Ahí está, este es un diagnóstico de preñez. En el video se puede observar pues el crecimiento ahí del feto, ¿no? Y pues después de ya tener todo el periodo monitorizado, controlado, pues tuvimos ya los resultados, que es el nacimiento, ¿no? En este caso, el clon nacido, tenemos ahí dos imágenes. La primera imagen es a los pocos minutos que nació, por eso es que lo ven un poco húmedo el pelaje. Y pues ya acá, después de unas semanas, ¿no? Tiene ahí el porte, todo su desempeño, su desarrollo, todos sus respiración, ritmo cardíaco, todos su forma de comportarse, en este caso del potrillo, pues fueron normales, ¿no? Unos minutos ahí le voy a pasar voy a hacer el pase al doctor William Bardales para que les comente un poco de por qué realizamos la clonación del caballo peruano. Buenas tardes con todos. Agradecer a la Pontificia Universidad Católica. Y a mí me toca hablar de esta parte como coordinador y director, por qué elegimos un poco clonar el caballo peruano de paso. Hay muchas razones, muchas veces también es un poco discutible el tema de hacer clonación. Sin embargo, hay razones que las justifican y una de ellas es en primer lugar, creo que implementar tecnologías o ciencia en el Perú es muy escaso y hay que tener ejemplos de que se puede lograr algo más allá de lo convencional, ¿no? Y esa es una de nuestras primeras razones por qué hicimos clonar de caballo peruano paso, pero tiene más razones como caballo, ¿no? Es la especie única en el mundo, desarrollada en el Perú. ¿Por qué? Porque tiene un paso llano, es un animal muy noble, dócil y al mismo tiempo elegante, que ha sido desarrollado en más de 500 años en nuestro país y que se dio a partir de la introducción de caballos berberiscos, andaluces, que trajeron los españoles y que es parte de nuestro legado patrimonial, ¿no? De nuestra identidad cultural que se fue haciendo por todos los creadores a partir de la selección, cuando empezaron a identificar entre los años 1800 y 1900, finales de 800, de 1800 y a 1900, identificaron que era una raza diferente, empezó la selección donde ha habido un trabajo arduo de los criadores, de los hacendados, en valles y en la costa para lograr una especie que ahora es, como digo, el patrimonio cultural que ha sido reconocido en el año 1992 y todo lo que implica él como caballo, no solamente el patrimonio como especie, sino el patrimonio cultural por lo que lleva, el jato, la montura, la doma, la vestimenta, el chalán. Es una identidad que podemos ver ahí que simboliza al Perú y es un orgullo, lo cual hace que su exportación sea cada día se haya hecho a muchos países como Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, Ecuador, lleven este caballo por aficionados que se identifican con el mismo. También es un animal que es utilizado mucho por las festividades tradicionales, está en la tradición, es un animal que es parte de la cultura de los pueblos y de las mismas ciudades, no solamente de la gran ciudad de las costas, sino también en cada pueblo del país. Es el animal privilegiado al cual las personas se acercan a verlo, a disfrutar de la belleza que representa el mismo. La otra es la inspiración artística. Tenemos a Chabuca Granda, una de nuestras más grandes cantantes criollas, quien tiene en honor a él una canción, pero además es el tema del arte, de la pintura, que está representado en muchos espacios y casas de las familias peruanas. Son razones por la cual el caballo peruano de paso hay que verlo como parte de la cultura peruana. Preservación genética. La clonación te da la oportunidad en ese espacio no solamente de
de sacar un animal ahora, porque puede ser discutible tener un animal que puede llevar un poco más allá a la consanguinidad muchas veces, porque se incita a la clonación a los mejores animales. Sin embargo, la clonación tiene una parte que es la conservación de las células. Y esa conservación de células te puede generar un germoplasma en algún momento y garantizar la supervivencia de una especie y con estas características, ¿no? El paso llano, el paso suave para poder trotar a 15 kilómetros por hora por más de 8 horas y el chalán o el que lo utiliza pueda tener un día satisfactorio, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que podamos conservar esos rasgos únicos a través de la conservación de células y la futura clonación a partir de ellos con una tecnología ya desarrollada en el país por las instituciones. Protección contra la pérdida genética valiosa. Muchas veces los animales de genética pueden tener problemas ambientales, de infecciones, pueden tener problemas de fracturas, y estos animales, como tenemos ahí células de animales que tuvieron una fractura y que hoy están conservados para que en su momento puedan ser clonados y poder tener esa genética disponible, ¿no? Fomenta la diversidad genética y mejora la raza, eligiendo los mejores animales unido a otras técnicas, no solo como clonación, sino unidos a otras técnicas como lo vamos haciendo nosotros, la parte genómica, la parte de identificar a estos animales que tengan menor consanguinidad, puedan insertarse esos genes dentro de las poblaciones que cada día van achicando, muchas veces en una raza cerrada, pequeña, va achicando su diversidad y podemos introducir animales que no tengan esta compatibilidad y que podamos volver a recuperar nuestra diversidad de animales, ¿no? Otro es avances científicos y tecnológicos. En un país escaso de situaciones que demuestren con el ejemplo que se puede hacer investigación en el Perú, que se puede aplicar tecnología, es una gran oportunidad para nosotros y para los chicos que estudian en nuestra universidad de ver que la clonación es posible y no es más allá de nuestras fronteras, sino que se puede hacer en Perú, que tiene toda una base, que tiene toda en el entorno, un soporte que no se ve, pero que sí se puede cuando las universidades tienen el equipamiento adecuado, el recurso humano y sobre todo los recursos de todo tipo, logísticos, que dirijan las autoridades, ¿no? Lo cual también permite explorar nuevas fronteras de reproducción asistida, la conservación genética y mejora de razas, como le digo, unido a otras tecnologías. Transferencia de conocimientos. Esto al generar protocolos, al generar procedimientos, metodologías, se va a poder transmitir cómo se hace esto y se haga más accesible a los demás profesionales que estén involucrados en las ciencias biológicas o en las ciencias pecuarias por la cual tenemos, ¿no? El otro es que al Perú le posiciona como un país con capacidades para el desarrollo de biotecnología para la conservación genética animal, porque el futuro también de la clonación no es solamente con animales domésticos, sino con aquellos animales que estén en peligro, ¿no? Que estén en peligro y vayamos ajustando cada protocolo, lo cual nos acerca más a ellos y poder contar con estos animales en recuperación de una manera ordenada y garantizar a las generaciones futuras observar animales que quizás se están disminuyendo su población, sobre todo en un país muy diverso como Perú, ¿no? ¿Qué perspectivas futuras en la clonación? Tenemos que pensar que la clonación no queda ahí en el animal, sino más allá nos da oportunidades para seguir estudiando la optimización de la técnica de la clonación. Aquí no solamente el tema de clonar, sino cómo reprogramamos la reprogramación celular, que es interesante verlo. Tenemos un equipamiento ahora juntado, nosotros un TaiLab, que nos va a permitir ver más estos procesos, ¿no? Se ha adquirido hace poco y ya se está trabajando con este tipo de tecnología que nos va a permitir verlo. El uso de nuevas técnicas de edición genética, a la par que puedes ir comparando con animales originales, qué es lo que puedes ir mejorando en los nuevos, evitando mutaciones, evitando ciertos genes que de repente generan problemas en el caballo peruano de paso u otras especies. Incremento de la eficiencia de embriones, de transferencia de embriones clonados, desarrollo de protocolos mejorados. Perú, en un solo espacio territorial que tenemos dos tipos para animales que tienen el tema con el clima, ¿no? De Lima hacia abajo en caballos vamos a tener solamente una ciclicidad estacional y hacia el norte casi todo el año. Entonces los protocolos se tienen que adecuar a esos espacios geográficos porque tenemos línea ecuatorial y nos alejamos hacia la zona austral, vamos a tener cambios. Entonces hay que desarrollar nuestros propios protocolos que se adecúen al sistema.
Avances en el cultivo y desarrollo de células madres, optimización celular del cultivo celular. ¿De dónde extraemos la mejor célula? El primer AB ejecutivo, nosotros el clon lo tenemos de células de una biopsia en el cuello, la muestra. Ahora estamos teniendo células de médula ósea extraídas. Se ha tenido que mejorar los procesos de extracción, el manejo de estos animales y esperamos tener mejores resultados porque son células con mejor comportamiento en el proceso de clonación, ¿no? Mejoras en el bienestar animal, investigar los problemas de salud que pueden tener estos animales, aquel dilema de que cuánto vive, cuánto dura, que no se está publicado, que lo tienen, quienes lo hagan la empresa privada o que lo está haciendo no está diciendo cuánto tiempo dura estos animales, cuáles serían los problemas, si los problemas son hereditarios, si son genéticos. Estos problemas no nos dicen, o sea, si hay un problema genético, se hereda en el clon, ¿qué es lo que sucede? Entonces, sabemos que por teoría se pueden heredar normal y se van a transferir, y eso sí se va a poder escribir, ¿no? Em, los otros protocolos de monitoreo de cuidado, ¿qué es lo que pasa con los animales? ¿Qué vamos a observar? Porque al haber condiciones diferentes de gestación, va a haber cambios fisiológicos, que no todavía se puede hablar en estos momentos, pero yo creo que con más muestra vamos a poder ir viendo cómo son estos cambios, qué es lo que sucede durante la gestación. Cuando decía Tatiana, monitoreamos frecuentemente con ecografía a los animales es para ver estos cambios, para ver cómo se comporta una placenta, cómo se comporta el líquido amniótico, cómo se desarrolla el feto en su estado normal de gestación. Desarrollo de estrategias de manejo humanitario. Siempre va a haber esta discusión, la bioética y todo lo demás, porque hay una manipulación. Entonces, este manejo humanitario en el cual se han centrado la mayor cantidad de normas, tanto la FDA o la Comunidad Europea, donde cuál debe ser el manejo que busca el bienestar animal y todo lo demás, es que tenemos que hacerlo, generar protocolos de manejo y cuidado. Y se abre una gran opción para los que estudian veterinaria, zootecnia, porque es un tipo especializado, es otro tipo de gestación que se va a tratar. Entonces, eso es las razones por las cuales queremos clonar. Y ahí podemos ver este video, por favor, si lo activas. Ahí podemos ver a AB Ejecutivo Clon 1 después de 15 días, se ha tomado el día de ayer, y el potrillo en un buen estado que podemos estar satisfechos con la técnica utilizada, ¿no? El equipo de investigación está conformado, caso del doctor Henning Cortés Polanco, biólogo de profesión, un equipo multidisciplinario, el doctor Luis Murga Valderrama, la doctora candidata Tatiana Segura Portocarrero, y todo un equipo de veterinarios, de zootecnistas, quienes no han alcanzado a ponerlo ahí, que han sido partícipes durante este año de toda la organización, de toda la logística para lograr un animal como la clonación del caballo peruano de paso, que ahora nos ha traído una satisfacción como Perú. Agradecerles primero a la Pontificia Universidad Católica, a este foro de investigación, innovación y creación para lograr presentar nuestros resultados, y a nuestro aliado, la Asociación Nacional de Criadores Peruanos de Caballo de Paso, de Piura, en primer lugar, que apostó por nosotros, y ahora que ya tenemos un mejor vínculo con la Asociación Nacional de Criadores, como una oferta tecnológica para ellos, para seguir garantizando la permanencia de esta importante especie animal de nuestro país. Muchas gracias. Y muchísimas gracias al doctor Bardales y a la candidata doctor Tatiana Segura. A continuación tenemos una charla que también está relacionada con el tema y se titula Primer genoma mitocondrial del caballo peruano de paso, un primer paso hacia su conservación y mejora genética. Esta charla estará a cargo de la bióloga por la Universidad Ricardo Palma, Carla Saldaña Serrano. Actualmente se encuentra cursando estudios de posgrado en Ingeniería Genética y Biotecnología en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, y sus investigaciones se enfocan en genómica, secuenciamiento de ADN y ARN de alto rendimiento. Cuenta con estancias de investigación en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y en la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Ha generado poco más de 10 publicaciones de artículos científicos en revistas indizadas internacionales a base de datos como Scopus y World of Science. Actualmente se desempeña como investigadora
en genómica de equinos con enfoque de ensamblar y anotar el genoma de referencia del caballo peruano de paso y en inferir su estructura genética poblacional. Adelante entonces con nuestra exposición. Ok. Buenas tardes con todos los presentes. Quiero agradecerles por la oportunidad que me están brindando el día de hoy para poder presentar los primeros resultados acerca de los estudios genéticos del caballo peruano de paso en el Perú, ¿no? Como sabemos, el caballo de paso peruano es una especie emblemática para nosotros y, bueno, es catalogada como un producto bandera. Eh, Bueno, quiero empezar comentando un poco de cómo es la situación a nivel mundial acerca de la mejora genética en animales, ¿no? Entonces, pongo solo algunos ejemplos por citar de las especies más importantes que hasta ahorita han sido investigadas mediante la genética, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar cómo han utilizado la estrategia del genotipado y el fenotipado para generar individuos, en este caso cerdos, con características de calidad de carne mejoradas, ¿no? De igual manera, por este lado podemos observar en bovinos, como ya sabemos, bovinos es una de las especies que está más estudiada genéticamente por su alto valor económico, tanto también para la seguridad alimentaria, y cómo ahorita están aplicando también técnicas ya de edición genética para poder resaltar características como la producción de leche, como la producción de carne, ¿no? Y de igual manera las aves, ¿no? Que es una especie también muy importante económicamente, en la cual están trabajando a nivel de la fertilidad, para mejorar esos parámetros de fertilidad, para poder estar al alcance bueno, del requerimiento a nivel mundial. Entonces, todo esto se hace posible porque existe una organización, un orden, ¿no? En este caso quiero también mostrarles ejemplos claros, solamente en la raza Holstein, por ejemplo, a nivel mundial, cómo es que en Canadá están tan bien organizados los productores bueno, de los ganaderos y trabajan ligados mucho con la academia. Es por eso que se puede reflejar que en sus páginas web tienen herramientas genómicas, o sea, y están al servicio de los ganaderos. Cualquiera puede acceder y, no sé, hago algún servicio de genotipado para poder identificar su animal genéticamente, para tenerlo registrado, ¿no? De igual manera, por este lado, la Asociación de Holstein de Estados Unidos, como tiene hasta recursos de softwares bioinformáticos que le permiten al ganadero poder predecir, por ejemplo, valores de consanguinidad, ¿no? Y esto está totalmente disponible para el mundo, para el que quiera. Y de igual manera, aquí en Australia podemos observar cómo también utilizan la genética para hacer selección, en este caso de sus vacas lecheras o con características de mejor producción de leche, ¿no? Entonces, mediante la aplicación de esta tecnología de la genética, de igual manera ocurre en equinos, ¿no? Entonces, podemos observar que el año pasado se ha publicado un artículo científico en el que reportan el estudio de la genética de los caballos árabes, por ejemplo, ¿no? Los caballos árabes son una raza muy importante de caballos en el mundo y que está distribuida principalmente en Europa, ¿no? Entonces, mediante la genética, mediante la genómica, han podido identificar, por ejemplo, las relaciones filogenéticas de los caballos y cómo se encuentran agrupados, ¿no? Entonces, la historia se repite también, así como en los vacunos, en los caballos, ¿no? Y se pueden hacer determinaciones de diversidad genética y se puede utilizar el uso de la genética para programas de mejora. De igual manera, mediante el uso de estas herramientas genéticas, se pueden, por ejemplo, diferenciar grupos poblacionales. En este caso de los caballos árabes se han identificado, se puede observar cómo forman un metagrupo de caballos en comparación con otra raza de Europa y esta es una raza de Inglaterra, ¿no? Entonces, mediante estos estudios o mediante estos análisis podemos identificar, por ejemplo, cuántos tipos de caballos hay, ¿no? Y es lo mismo que queremos replicar ahora con nuestros caballos, identificar cuántos tipos de caballos hay en el Perú, caballos peruanos de paso. Si los caballos del norte son iguales a los del centro o a los del sur, y qué características los hace diferentes, ¿no? Tal vez por ahí han desarrollado un perfil de adaptación diferente, ¿no?
Bueno, de igual manera se pueden hacer estudios para estimar la población efectiva en los caballos, ¿no? Esto, bueno, en caballos árabes aquí se ve cómo ha disminuido en los últimos 100 o 120 años la población efectiva de caballos. ¿Y esto por qué? Porque justamente hace 100 años aproximados, 120, fue que empezó la industrialización o la mecanización. Entonces los caballos fueron reemplazados por los carros, por las máquinas, ¿no? Entonces, eso también podemos evaluar en los caballos peruanos de paso. Y también comentarles que en el mundo ya existen asociaciones de caballos, ¿no? En este caso, caballos árabes, pero para esto existe una comprensión total de que los análisis genéticos son fundamentales para robustecer el trabajo que realizan las asociaciones de caballos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar en esta asociación de Estados Unidos cómo invierten aproximadamente $85.000 al año en estudios, en hacer investigación genética en los caballos. ¿Y con quién la realizan? Con los mejores centros de investigación relacionados a equinos, como son, tienen la Universidad de UC Davis, la Universidad de Nueva York, ¿no? Y por este lado también podemos observar esta otra organización de caballos árabes que también centra sus investigaciones en la identificación de alrededor de 90 enfermedades hereditarias, porque quieren encontrar el porqué y quieren predecir qué animales podrían ser los más susceptibles a sufrir de esas enfermedades. Bueno, y en el Perú, ¿no? Entonces, en el Perú realmente existen mínimos avances o pocos avances acerca de la genética del caballo peruano de paso, ¿no? Estamos principalmente enfocados en concursos, en exhibiciones, ¿no? Que no está mal, pero estaría mejor que nosotros como academia también seamos parte de ellos para poder prevenir o poder llegar a formar programas de mejora o de conservación de nuestra raza, ¿no? Para hacer tal vez un tipo de cruzamientos de reproducción informada y evitar caer en la consanguinidad. Y bueno, y esto es a lo que ahorita se está dedicando la Universidad de Wisconsin, que por cierto es un socio estratégico nuestro con el que estamos trabajando. La Universidad de Wisconsin ya trabaja a nivel genético en la identificación de una enfermedad degenerativa a nivel del ligamento tensorio de los caballos. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando con ellos y próximamente seguramente vamos a generar nuevas ideas, ¿no? Em, y bueno, todas las investigaciones que vamos a realizar ahora es gracias a que existe la disponibilidad de información genética del caballo, ¿no? Bueno, específicamente la información del genoma completo de un caballo que se encuentra depositado en una base de datos internacional a la que cualquiera de los investigadores podemos acceder, usar las data que está publicada para poder también nosotros mejorar nuestra investigación o guiarnos, ¿no? de la secuencia que ya está aquí reportada. Bueno, la primer genoma fue publicado en el 2009, ¿no? Con las herramientas bioinformáticas que se tenían en ese momento al alcance, pero que fue mejorado en el 2014. Y bueno, quiero mostrarles aquí cuál va a ser el workflow que vamos a utilizar para descifrar la genética del caballo peruano de paso, ¿no? En primer lugar, hemos secuenciado el genoma completo del caballo peruano de paso, ya lo tenemos, ya tenemos la información. Hemos elegido un individuo representativo, en este caso es un individuo que proviene de Piura y tiene un muy buen pedigree, por eso es que ha sido elegido, está registrado. Y bueno, hemos obtenido su ADN, hemos enviado un servicio de secuenciamiento para obtener secuenciamiento de muy alta calidad. Y bueno, ahorita estamos en el proceso, en la fase de los análisis bioinformáticos, ¿no? Tenemos un primer resultado que es el genoma mitocondrial, que se los voy a mostrar ahora en adelante. Y por otro lado vamos a hacer un genotipado, es decir, vamos a identificar una población aproximada de 300 caballos de todo el Perú. A la fecha tenemos 150 caballos que ya han sido enviados para hacer su genotipado y esperamos muy pronto conseguir aproximadamente unos 150 más de la región norte, ¿no? Porque tenemos toda la región sur, Arequipa, Lima, Ica, y próximamente vamos a colectar en Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca. ¿Y esto con el fin de qué? De encontrar cuál es la variabilidad genética, identificar poblaciones, predecir cuál es el origen del caballo peruano de paso, identificar índices de consanguinidad, análisis de ancestría, ¿no? Y a partir de estos análisis, poder
trabajar de la mano con la asociación y poder en adelante tal vez hacer algunas reproducciones informadas, ¿no? Ya sabiendo cuáles son los índices de consanguinidad y qué animales son los que presentan mayor consanguinidad. Bueno, entonces, estamos ahora estudiando el genoma mitocondrial del caballo peruano de paso, pero ¿por qué la mitocondria, no? ¿Por qué la mitocondria? Entonces, como ya sabemos, el ADN mitocondrial desempeña un papel crucial, ¿no? En la producción de energía a nivel celular. Entonces, hay muchos reportes de diferentes especies en la que ha sido utilizada la información del genoma mitocondrial para poder revelar, no sé, temas de evolución celular, taxonomía, ¿no? Identificación de parientes, comprensión de diferentes procesos de envejecimiento, ¿no? Entonces, es por eso la importancia del genoma mitocondrial, ¿no? Que, por cierto, se comentaba mucho que este ADN proviene del lado materno, pero hace 2 meses se ha publicado una evidencia de que también el genoma mitocondrial tendría parte del lado paterno, ¿no? Y esto ha sido descifrado en ovejas. Bueno, la universidad ya desde hace un par de años viene trabajando en el tema de la genómica basado en especies propias de nuestro país, ¿no? Es así que ya se ha utilizado el genoma mitocondrial para poder identificar la taxonomía de alguna especie. En este caso estamos hablando del toro de pelea de Arequipa, ¿no? El año 2022 se publicó este artículo en el que se identificó que probablemente el toro de pelea de Arequipa proviene de África, de unas razas a las que se conoce como Arsi y Borán. O sea que la teoría que teníamos que venía de España, que provenía de España, bueno, va quedando, ¿no?, un poco en duda. Entonces, pero para esto tenemos que seguir estudiando, tal vez tomar más individuos, secuenciar más individuos y poder hacer inferencias un poco más robustas, ¿no? Pero este es un primer paso, este es un primer indicio de dónde provienen los toros de pelea de Arequipa o los toros criollos, ¿no? Bueno, entonces quiero presentarles, ¿no? Bueno, no se habían presentado estos resultados hasta ahora. Quiero presentarles el primer genoma mitocondrial del caballo peruano de paso, ¿no? Que, bueno, posee 22 ARNs de transferencia, 2 ARNs ribosomales y 13 genes que codifican para proteína, ¿no? Y bueno, este fue generado, como ya les había comentado, de este individuo representativo que también ha sido traído desde Piura, ¿no? Y por supuesto, la data que vamos a generar aquí, luego del ensamblaje también del genoma nuclear, todo esto va a ser depositado aquí, en este bioproject que la universidad ya creó. Entonces ya se puede encontrar esto en este link de esta base de datos, que la puede ver cualquier investigador del mundo, ¿no? Entonces ya la universidad tiene registrado aquí este bioproject del caballo peruano de paso. Y bueno, también comentar que, bueno, la Universidad de Wisconsin ya viene realizando algunos estudios a nivel genético, ¿no? Para ver la heredabilidad de esta enfermedad, ¿no? De esta enfermedad degenerativa en el ligamento tensorio de los caballos. Y bueno, han generado datos que, como ya les había comentado, están libres para que cualquier investigador pueda utilizarlos, y nosotros los hemos utilizado. Este es un genotipado que han realizado ellos a 183 caballos, pero no de paso, que se encuentran en Estados Unidos, ¿no? Es una población que en algún momento se han llevado caballos de aquí de Perú a Estados Unidos y han empezado a formar una población, ¿no? Entonces, hemos analizado estos datos que se encuentran en este repositorio para poder identificar cómo está la estructura genética, eh, la diversidad genética, perdón, y la estructura poblacional del caballo peruano de paso, ¿no? Algo que todavía no sabíamos y que no se había revelado incluso a niveles de consanguinidad, ¿no? Entonces, aquí como podemos observar en este análisis, no existen grupos definidos entre caballos de esa población de caballos peruano de paso, ¿no? Y la heterocigosidad esperada, o sea, la diversidad genética está en 0.3, o sea, relativamente bien, relativamente alto, ¿no? El índice de fijación también está negativo y es un buen indicador. Además, hemos logrado identificar cuáles son las regiones de homocigosidad en los 31 cromosomas del caballo peruano de paso, es decir,
cuáles son los fragmentos de ADN que más se repiten en la población de caballos, ¿no? Y podemos observar que se encuentran en el cromosoma 23, que justamente es el cromosoma donde se encuentra el gen DMRT3, que es el que está relacionado al paso, correcto, como dice la señora. Y bueno, aquí mostrarles también por primera vez los índices de consanguinidad de una población de caballo peruano de paso. Podemos observar que justamente es el cromosoma 23 el que reporta mayores valores de consanguinidad, ¿no? Y que, por cierto, están en casi 0.25, lo que nos hace pensar que casi un cuarto del genoma de un caballo está en consanguinidad, ¿no? Entonces, es algo que lo vamos a conversar con los criadores para informarles que los niveles de consanguinidad en esta población, o más o menos que el comportamiento de la población de caballos está en ese nivel de consanguinidad. Y bueno, para terminar, quiero agradecer, bueno, ese es el grupo de trabajo, ¿no? El doctor William Bardales, el doctor Lucho Murga, bueno, y Anderson, otro investigador. Eso fue en las colectas que hemos realizado en la parte sur del país, de 150 caballos. Agradecer a Prociencia, porque logré obtener un financiamiento de Prociencia para poder realizar también esta investigación, y al financiamiento que también me brinda la universidad y el ICBI. A nuestro socio también la Universidad de Wisconsin, a los criadores de Caballo Peruano de Paso y a la Católica por la oportunidad. Gracias. Muy bien. Muy bien, tal como habíamos comentado, entramos ahora a la parte de un panel en donde se podrán generar preguntas, consultas, comentarios. En ese panel está formado por la profesora investigadora Fanny Casado, René Flores y Alejandra García. Alejandra García obtuvo su bachiller en bioquímica por la Universidad de Maryland y maestría en genética por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Trabajó en el National Institutes of Health en Estados Unidos, enfocando sus proyectos de investigación en radiación oncológica en tumores positivos a ER2 y estudios en animales. En el Laboratorio de Genómica de la PUC, su trabajo apoyó a la Universidad de los Diagnósticos Moleculares de SARS-CoV-2 durante la pandemia y secuenciamiento para descubrir los linajes circulantes. También trabajaron con CERFOR en el diagnóstico de secuenciamiento y caracterización de genomas de la influenza aviar en aves y mamíferos. Alejandra desarrolla y utiliza técnicas moleculares y genómicas, incluyendo diagnósticos de enfermedades virales mediante PCR, preparación de librerías, secuenciamiento de última generación y bioinformática con la finalidad de descubrir y caracterizar patógenos nuevos, identificar patógenos conocidos y desarrollar diagnósticos mejorados. Fanny Casado es doctora en toxicología de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester. Es experta en la evaluación de riesgo de productos de uso médico, sanitario y biotecnológico. Lidera proyectos interdisciplinarios para la implementación de tecnologías seguras para las personas y el medio ambiente desde un enfoque de integración de metodologías para el diseño, desarrollo y validación de fármacos, terapias celulares y dispositivos médicos. Es profesora principal y lidera la sección Bioingeniería de la PUC. Es miembro titular de la Society of Toxicology y miembro senior de la IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Finalmente, René Flores es doctora especialista en genética y biología molecular, con experiencia en evaluación, formulación y gestión de proyectos biotecnológicos de salud pública y medioambientales. Su experiencia abarca la docencia e investigación en biotecnología, genómica, bioinformática y biomedicina, con especialización en métodos moleculares e ingeniería genética, prospección e identificación de compuestos bioactivos con acción terapéutica. Docente de pregrado de Ingeniería Biomédica e investigadora
asociada de proyectos internacionales financiados por la Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Estadual de Campinas. Es directora general del Centro de Investigación e Innovación de Ciencias Activas Multidisciplinarias, donde lidera proyectos de investigación, gestión social y desarrollo en ciencia, tecnología e innovación con un enfoque multidisciplinario. Entonces, invitamos a nuestras panelistas, invitamos también a los y las investigadoras que tuvieron las dos interesantes charlas que acabamos de escuchar. Muy bien, entonces la dinámica, cada una de las panelistas tiene un tiempo de máximo de 7 minutos para hacer sus comentarios, de pronto hacer alguna consulta, preguntas, y luego de la intervención de las tres panelistas, pues pasamos a la participación de las investigadoras que tuvieron a cargo la presentación de las charlas para las respuestas y comentarios que pudieran dar. Ok, empezamos entonces con Pani. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para formar parte de este panel. Bienvenidos aquí a la Universidad Católica. Un placer realmente escuchar. He tenido el placer también de interactuar con otros miembros de la universidad de donde están visitándonos. Y yo pronto también espero poder ir a visitarlos. Un gusto. Me parece bastante interesante el acercamiento que han tomado justamente desde el punto de vista más integral, ¿no? En los que hacemos ciencia siempre nos cuesta justificar, sobre todo cuando hacemos ciencia básica, justificar el tema de por qué lo estamos haciendo y por qué es importante usar el financiamiento justamente para hacerlo, ¿no? Pero quiero felicitar que me parece que desde el principio su esfuerzo de comunicar la ciencia en función de aspectos culturales y también de aspectos de conservación. Me parece que es bastante loable. Una de las cosas que justamente quería compartir era que a raíz de esta presentación había estado buscando un poco cuáles han sido las experiencias en otros países a partir de dónde qué cosa es lo que se ha hecho, ¿no? Qué otras cosas se han generado en beneficio pues de la sociedad que al fin y al cabo es la que financia nuestros estudios a partir de secuenciamiento y clonación. Y algo que me parecía justamente bastante interesante era el uso precisamente de este gen, ¿no? Que entiendo que ahora es una prueba que permite rápidamente poder establecer la genética, si es que tienen, si es que son, entiendo que si son recesivos para el gen, su entrenamiento, tienen más confianza en que un entrenamiento adecuado del animal les puede llevar pues a que el animal tenga ciertas características en su paso, ¿no? Y bueno, digamos que que si no son recesivos, entiendo que hay menos crueldad con el animal en caso de que se le tenga que en todo el entrenamiento que va a tener que recibir, ¿no? Y eso pienso que ya es un impacto bastante rápido, bastante notorio de este tipo de trabajo, ¿no? Y me parece fascinante simplemente imaginar todo aquello que podría generarse justamente a raíz de este primer trabajo que que en este momento estamos presenciando, ¿no? Y nada, felicitaciones por el buen trabajo. Gracias. No, igualmente quiero agradecerles por sus ponencias. Creo que todos estamos interesados en el tema, ¿no? Cuando surgió, yo sé que ustedes tienen bastante experiencia porque han clonado diferentes animales, pero ahora el caballo de paso peruano, ¿no? Que es tan emblemático, realmente sus ponencias resaltan, ¿no? El desarrollo en el país que tenemos en estas técnicas. Y no solamente es en las noticias, no, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, sino el Perú también. Entonces realmente comparto eso, que se pueda lograr en la Universidad San Toribio de Mendoza y bueno, en el Perú en general. Mucho orgullo en ese sentido.
También en términos de secuenciamiento, nosotros también sabemos el dolor de cabeza, que es trabajar con muestras, asegurarse que sea de muy buena calidad, de tener la cantidad suficiente de los millones de reads que se requieren. Bueno, nosotros personalmente trabajamos con virus, así que genomas muy chiquitos, pero generar un genoma completo, wow, realmente los felicito, porque cuando uno se trabaja con referencias, ¿no? En GenBank, en CBI, hay tantas especies de caballos, ¿no? El caballo árabe, África, bueno, ustedes son los expertos. Y ahora tenemos el caballo peruano de paso. Y también con el genoma de la mitocondria también se puede hacer filogenia, como mostraste su árbol, porque creo que también, bueno, de lo que yo entiendo, el caballo peruano de paso es una mezcla, ¿no? De diferentes especies cuando vino, ¿no? Los españoles a conquistar, y una mezcla de especies, pero ahora es nuestra, es peruano, ¿no? Tiene su propia genética y ahora es considerado como tal. Entonces me interesa bastante. Una vez que salga su publicación, ahí estaré siguiéndolos para ver los análisis que hacen en comparación con otras especies, tanto a nivel genómico como mitocondrial. Sí, bueno, sí tenía algunas consultas sobre, bueno, sus protocolos, como ustedes estaban mencionando. No debe ser fácil comenzar desde cero. A veces en otras publicaciones no dicen, ¿no? Todos los detallitos, todos los específicos que uno requiere para hacer clonación. Quería consultarle, quizás hay diferencias clonando diferentes mamíferos, porque ustedes tienen diferentes especies, entiendo, ¿no? ¿Hay una diferencia en la clonación del caballo de paso peruano? Sí, buenas tardes. Justamente hay una diferencia, bueno, hay diversas diferencias, pero entre el caballo peruano de paso a otros caballos o entre el caballo a otras especies, por ejemplo, en vacas, caballos, por ejemplo. Sí, diferentes especies. Sí, hay varias etapas que son diferentes. Por ejemplo, algo muy específico para nosotros es el proceso de nucleación, por ejemplo, entre las vacas y los equinos. Los equinos tienen la zona pelúcida mucho más dura, entonces en el proceso de lo que es la enucleación utilizamos un equipo, un accesorio al micromanipulador, que es el piezoeléctrico. Sin embargo, en lo que es la clonación de bovinos no lo utilizamos porque la zona pelúcida es mucho más débil y si utilizamos el piezo causamos mucho daño. Entonces, eso, por ejemplo, es un detalle. Después, también en lo que son el proceso de activación, también utilizamos ciertos reactivos específicos que apoyan en el caso de bovinos y de equinos es diferente. Em, el protocolo de maduración que utilizamos en bovinos es diferente a equinos. Lo mismo en la composición del medio de cultivo para bovinos, diferente al de equinos. Y también otro detalle que es en el proceso de maduración. Si bien es cierto, demora 24 horas en las dos especies, pero por ejemplo en los equinos tenemos una etapa de premaduración. Ujú. Muy interesante. Y de hecho han pasado por varias etapas para encontrar todos estos. Sí, justamente, como había mencionado el doctor William dentro de la ponencia, nosotros tenemos parte del equipo que no está acá. Uno de ellos es el biólogo Cortés Polanco, que trabaja en Australia y pues tiene bastante, está ligado bastante a nuestro equipo de trabajo y pues maneja también bastante lo que son los protocolos y pues lo que es la técnica también, ¿no? Nosotros somos la parte más del laboratorio y tenemos también especialistas que se encargan la parte de campo, monitoreo, transferencia de los embriones y todo eso. Ujú. Y de la parte del laboratorio, ¿cuál consideran que es la parte más difícil el momento de clonación? En lo que es la parte del laboratorio, es la parte de, para mí, un poco más difícil, lo que es la estandarización del proceso de electrofusión y la activación, ¿no? Por ejemplo, en la parte de electrofusión, porque tú tienes que encontrar un voltaje y un tiempo específico. Si es que produces un voltaje demasiado elevado, lisas todo, ¿no? Y si es que tu tiempo también varía, también puedes dañar.
Y pues es complicado, ¿por qué? Porque tú tienes que lograr que se fusione en sí la célula al citoplasma. Si no se fusiona, queda ahí tu proceso y ya no sigue más. En esa parte es donde disminuye bastante lo que es la población que tenemos para micromanipular. No podemos tener, por ejemplo, 100 óvulos que estamos haciendo, ya sea enucleado, porque la parte de nucleación también es técnica, utilizar un micromanipulador, ¿no? La parte de nuclearlos, pero ya la parte de electrofusión, si es que no es al 100%, entonces baja bastante tu tasa de reconstrucción. Ujú. Y la otra parte ya es en el mismo proceso de gestación. En caso de vacas con yegua hay muchas diferencias del manejo veterinario, del manejo hormonal, del cuidado de los 120 primeros días. Hay que hacer manejos hormonales. Si bien cierto, tienes un animal de más fácil, quizás la transferencia, pero todo el proceso de manejo y de seguimiento en yegua es mucho más intenso, ¿no? En caballos. Entonces, cada especie varía por el mismo proceso fisiológico que desencadena dentro de la gestación diferencias morfológicas y diferencias fisiológicas bastante visibles en cada especie, ¿no? Gracias. Y para finalizar, mi última pregunta, ahora que tenemos una clonación exitosa y tenemos el genoma del caballo de paso peruano, una vez de que se trabaja un poco más la parte bioinformática para analizar cuáles son quizás algunos genes beneficiosos que queramos tener para nuestras poblaciones de caballos de paso para el futuro, si han considerado qué es el genoma ideal de un caballo, por decir. En un futuro, bueno, mi base es un poco más en virus, ¿no? Entonces quizás tener un caballo que no sea tan susceptible a algunas enfermedades como encefalitis equina o West Nile, ¿no? Este tipo de enfermedades que pueden afectar a nuestra población, ¿no? O algún otro tema que hayan considerado. Sí, bueno, nosotros consideramos que bueno, la base, ¿no? Para poder formar programas de mejoramiento, bases de programas de conservación, es conocer netamente cómo está conformado nuestra raza genéticamente. Entonces, podemos identificar cuántos genes tiene, en qué posición varía cada gen, qué mutación tal vez se ha generado, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de marcar el paso es una mutación que se ha realizado a nivel del gen de MRT3, ¿no? Y eso también se ha estudiado mucho en caballos de Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? En caballos de Puerto Rico, por ejemplo, se pensaba que la raza del caballo de paso fino de Puerto Rico era una raza muy aparte a los caballos criollos de Puerto Rico, ¿no? Pero lo que en realidad ha sucedido es que esta raza se ha generado a partir de los caballos criollos por la mutación y la selección de este gen, ¿no? Entonces, en nuestros caballos sí, lo que queremos primero es poder tener bien en claro cuál es la genética de esos caballos, incluso identificar diferencias entre poblaciones, como les había comentado, tal vez la del sur, la del centro, cuál es la diferencia. De repente han desarrollado los del sur un perfil de adaptación diferente a los del norte o a los del centro, y a partir de ello poder identificar cuáles son estas regiones que sufren estas variaciones y aplicarlas, ¿no? Para tal vez mejorar, como tú dices, ¿no? Identificar esas regiones que pueden ser susceptibles a enfermedades, o en este caso a la mutación del gen que está, por ejemplo, dominando esta enfermedad degenerativa y trabajar a nivel de ello, ¿no? Entonces, el primer paso es este. Luego también esperar de repente edición genética, ¿no? Pero primero sabiendo y conociendo bien la genética de nuestros caballos. Comentar algo ahí, con la responsabilidad que nos toca dirigir estos dos proyectos, tanto de clonación como el de genoma. El tema también de qué hacer con el caballo peruano de paso, hay que ir también a las bases. O sea, la Asociación Nacional de Criadores de Caballo Peruano de Paso, ver cuál es, o sea, cómo es una raza cerrada, manejada por productores, desarrollada por ellos como criadores. Hay muchas consultas todavía con ellos. ¿Qué es lo que se identificar? ¿Cuáles son los problemas que ellos enfrentan? Hoy puedes ir a un concurso, puedes encontrar que la debilidad quizás del ligamento, el cuello doblado, son cuestiones que tenemos que madurar con ellos como parte, que son los responsables. Recordemos que el caballo peruano paso, a diferencia de otras especies,
el Comité de Conservación Genética de Animales lo tiene la Asociación Nacional por ley. Entonces, aquí hay no solamente un trabajo nuestro, sino hay un trabajo conjunto con la asociación para mostrar a partir de ese diagnóstico qué se puede hacer, qué mejoras, qué demandan. Porque como decía Fanny, decía, hay muchos animales que quizás pueden ser sacrificados, porque el caballo peruano de paso a veces los mejores se pueden registrar o a veces uno quiere criar al mejor y el que tiene una anomalía sufre un sacrificio, puede, como se ve en muchas especies. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, o sea, trabajar con ellos que tienen un conocimiento que quizás no está escrito y no está transmitido y ayudarle con herramientas tecnológicas que permitan fortalecer la parte que ellos no lo manejan ahora desde el punto de vista empírico y del gran trabajo que han hecho durante más de 500 años y se ha transmitido de generación en generación en diferentes familias, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. También felicitarlos por el gran trabajo que vienen haciendo. Dentro de mi tesis de maestría, yo recuerdo que cuando vi la primera fase, cuando estaban haciendo variabilidad genética en Sao Paulo, era justamente utilizar los SNPs para ver la variabilidad polimórfica que tenían, sobre todo el ganado vacuno, porque recordando que ellos producen muchísima carne de ganado vacuno para exportación. Entonces, aquí quisiera ahondar un poquito en el proceso. Por ejemplo, ¿por qué estudiar el caballo de paso? Se mencionó varias hipótesis de las cuales son relevantes. Es cierto, la variabilidad genética es muy importante, pero el estudio del ADN mitocondrial justamente para el desarrollo, estas variaciones polimórficas que justamente los SNPs pueden dar, han encontrado ya de algunos SNPs de relevancia, de importancia en el caballo peruano de paso. Ese es uno de los objetivos que también tenemos. Ahorita, como primer paso, ha sido conseguir un ensamblaje de alta calidad del caballo peruano de paso, porque como comentaba Alejandra, tenemos gran cantidad de lecturas y procesar este ensamblaje nos ha tardado como 7 días aproximadamente, ¿no? En un servidor bioinformático, claro está. Entonces, nuestros objetivos son esos también y poder identificar los SNPs, regiones de variación entre ellos, y aparte de ello, realizar la filogenia del caballo peruano de paso a partir del ensamblaje del genoma mitocondrial que ya tenemos, ¿no? En la base de datos existen alrededor de 400 genomas mitocondriales de diferentes razas, de diferentes individuos también, de caballos en el mundo. Ya los tenemos mapeados, todas esas secuencias, ya en una base de datos también, y esperamos correr el análisis filogenético en esta semana y poder dar un resultado más contundente de cuál es el origen del caballo peruano de paso, que va a ser obviamente publicado en una revista científica, ¿no? Y como un segundo paso también es pues identificar justamente estas variaciones genéticas ya a partir de toda la información del ensamblaje del genoma nuclear también que vamos a generar, que el genoma nuclear también contiene muchísima más información de RITs que un mitocondrial, ¿no? Porque es muchísimo más grande. Pero sí, ese también es nuestro objetivo. Ok. Sí, en realidad el trabajo del secuenciamiento es, en 7 días me parece que han hecho un trabajo bastante enorme, porque yo he ensamblado y he montado solamente un genoma de una bacteria, unos 8.000 pares de bases, 8 millones, perdón, de pares de bases, que justamente me demandó hacer todo el pipeline y entre el procesamiento de obtener un solo contig, algo de 2 años. Claro, éramos un equipo grande, ¿no? Numeroso, pero en realidad considero que están haciendo un buen trabajo y particularmente, ¿por qué me preguntaba sobre los SNP? Porque te va a dar información muy relevante justamente sobre las enfermedades que están intentando identificar y tipificar, como la que mencionaron. Por el otro lado, múltiples genes pueden codificar proteínas. Creo que eso sería importante también clasificar, porque pueden haber genes que específicamente solamente estén relacionados al caballo de paso peruano. Y esos protocolos que han usado para hacer el montaje, ¿han usado un genoma de referencia o han hecho un montaje genómico? Sí, como lo había mostrado también, existe un genoma de referencia en el NSBI, en la base de datos, y es un genoma que se inició a ensamblar en el 94.
que se le llamó EcuCap 1. Entonces, a partir de los recursos computacionales que se tenían en ese momento, que fue básicamente Sanger, lograron ensamblar un genoma, ¿no? que fue reensamblado o curado en el 2018, ya utilizando lecturas largas, Illumina, PacBio, y también con la información que se había generado de Sanger, ¿no? Entonces se logró ensamblar un genoma mucho más exacto, mucho más preciso, y ese, que ahora se le denominó EcuCap3, es el que se ha utilizado como genoma de referencia para ensamblar el genoma mitocondrial ahora de nuestro caballo. Y bueno, también de repente preguntarle al profesor allí sobre las regulaciones éticas. Nosotros como país estamos preparados para enfrentar este gran reto que creo que se viene de aquí en adelante. Y se ha pensado finalmente, discúlpeme, creo que he hecho 4 preguntas, en conservar justamente, establecer, me imagino, un banco justamente de germoplasma, de lo que fuera, en este caso, para preservación o conservación en base a ayuda a los productores, o cómo se ha pensado abordar. Bueno, ya para ir cerrando, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y esperamos poder invitarlos también a visitar nuestros ambientes.